Bueno, sean todos bienvenidos. Este es mi video de experiencia en contabilidad de costos 2 en el ciclo 01 del año 2022. Yo soy Eric Torres y bueno, vamos a empezar por mencionar rápidamente nuestra tabla de contenido. En este ciclo nosotros hemos visto distintos temas y bueno, los voy a enlistar rápidamente antes de hablar de cada uno de ellos. Primeramente tuvimos un pequeño repaso sobre el prorrateo. Luego de esto vimos los presupuestos, los pronósticos de ventas, el procesos de presupuestario, los costos estimados, el costo estándar, el costeo directo, los métodos para separar costos, el costeo por absorción y el punto de equilibrio. Ok, empezando por el prorrateo, en definición sabemos que la distribución de un importe de manera proporcionada a las diferentes partes de acuerdo a la proporción que le corresponde es el prorrateo. Existen dos tipos de prorrateo. El prorrateo primario, que básicamente es la distribución de la carga fabril desde los departamentos productivos como a los de servicios, así como existe el prorrateo secundario, el cual reparte a los departamentos productivos la carga fabril previamente distribuida en el prorrateo primario a los departamentos de servicio. Dentro del prorrateo secundario está la distribución directa y la base no recíproca. Bueno, la distribución directa reparte la carga fabril desde los departamentos de servicio directamente a los departamentos productivos sin avisar por los demás departamentos de servicios. Y la base no recíproca, bueno, en este método consiste en repartir los costos de cada uno de los departamentos de servicio a los departamentos productivos y a los demás departamentos de servicios. Y bueno, en esta clase básicamente las evidencias son la clase sincrónica y pues la entrega de una tarea diagnóstica que se hizo rápidamente ahí entre los estudiantes. Continuando con los presupuestos, vamos a hablar de que el presupuesto, según Jorge Burbano, que es la definición que a mi parecer es la más acertada, el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlo. Esto no quiere decir que un presupuesto es básicamente una tanda de objetivos representados a base de estrategia para lograr diferentes alcances dentro de un nivel de producción. Bueno, los presupuestos son importantes ya que es una herramienta importante de planeación, así como toma el papel importante en aspectos contables, financieros y administrativos. También es un instrumento de gestión para el mejor uso de recursos, internos, y sirve como comparativa entre presupuestos y estados reales. Este puede estar ubicado en diferentes partes del nivel de producción, ya que este puede hacerse a nivel de previsión para tener previamente lo necesario a la elaboración del presupuesto. En el nivel de planeación, ya que este planifica unificadamente de las acciones en relación a los objetivos. Este adecua, precisa y funcional a nivel de organización para el desarrollo de la empresa en coordinación, ya que se debe compaginar todas las elecciones de la empresa para cumplir objetivos. La dirección, ya que ayuda a las políticas a seguir, así como la visión integral o de conjunto. Y de control, ya que hay que ver que se realice y hay que comparar con los análisis de los resultados obtenidos para ver si los presupuestos fueron cumplidos o no. Y bueno, los presupuestos tienen características. Primeramente sabemos que están expresados en números, también que las cantidades representan dinero o unidades, así como esta es una expresión de los objetivos de la empresa y el cumplimiento tiene que ser en un tiempo específico de producción. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: por su flexibilidad, ya que estos pueden ser rígidos, estáticos, fijos, variables, invariables, mixtos, pero eso ya no entra dentro de los básicos. Así como el periodo a cubrir, ya que pueden ser presupuestos a corto plazo y a largo plazo. También es de tener en cuenta el campo de aplicación, ya que los presupuestos pueden ser de ventas, de producción, de compras, de costo de mano de obra directa, de costos indirectos de fabricación, así como los costos unitarios y entre otros, ¿verdad? Y es de tener en cuenta el sector de aplicación, ya que esto puede ser empleado en un sector público o privado.
Los presupuestos tienen las siguientes ventajas. Estos ayudan a conocer rápidamente las posibles utilidades que se van a tener dentro de una empresa. Estos comprometen el cumplimiento a las personas que lo han preparado. Esto también ayuda al control interno, ya que reduce los costos y limita los gastos. Y bueno, esto sirve como base para la toma de decisiones adecuadas. Igualmente tiene sus limitantes, ya que los presupuestos es de tener en cuenta que los resultados no siempre van a coincidir con los esperados, así como no son garantía de éxito de ninguna empresa. También las decisiones tomadas por altos niveles jerárquicos no van a incluir a todas las personas del nivel de producción que están más entrometidas en lo que vendría siendo los gastos indirectos de fabricación que se pasan en un nivel de producción. Estos representan gastos para la empresa y estos resultan en la involucración de todos los departamentos de la empresa. Y bueno, la evidencia de esta semana fue básicamente la clase y una pequeña prueba en EducaPlay que se nos hizo a los estudiantes. Continuando con los métodos para pronosticar ventas, bueno, sabemos que estos métodos son técnicas que nos permiten calcular la proyección de ventas de una forma rápida. Esta permite estimar la demanda en el futuro basándose en la información histórica generada por el movimiento de productos, tomando como fuente de datos movimientos en el inventario o la facturación de ventas hechas. Estos métodos pueden ser subjetivos, ya que estos son aquellos que usan técnicas de asociación de información para hacer una estimación de ventas futuras sin usar cálculos matemáticos o numéricos complicados. O pueden ser más bien estadísticos, que estos son los que requieren cálculos numéricos para pronosticar las unidades a vender en un periodo futuro. Hablando de los subjetivos, sabemos que algunas de las técnicas son a utilizar un comité ejecutivo que tenga experiencia del gerente de ventas, Delphi o Delfos, que son métodos también, el conocimiento de los vendedores, ya que estos son los que están más en cercanía con las ventas, y el estudio de mercados. Por otro lado, a nivel estadístico sabemos que existen tres métodos: el método de tendencias, el incremental y el de mínimos cuadrados. Hablando del método de tendencias, sabemos que este es un método que comprende una proyección de las tendencias históricas hacia el futuro y consiste en proyectar las unidades a vender tomando como base el comportamiento anterior de las ventas. Y bueno, aquí mencionamos las dos fórmulas que se utilizan, las cuales no nos vamos a entender en este momento por cuestiones de tiempo. Luego, el método incremental consiste en pronosticar las unidades a vender en un periodo futuro en base a la media de los incrementos en los periodos anteriores. Y por último, el método de mínimos cuadrados. Este método se basa en la ecuación de la línea recta, donde las ventas son la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. Y sabemos que las fórmulas a utilizar son estas, y el proceso más que todo es básicamente intentar eliminar uno de los factores de esta fórmula, ¿no? Y las evidencias de esta semana fue la clase sincrónica y una tarea en la cual tuvimos un par de errores en algunos numerales y no quiero enrollarme mucho en eso. Dentro del proceso presupuestario, tenemos que tener en cuenta que en los procesos presupuestarios existen de varios tipos y de varias áreas. Primero que nada, en el área de ventas. Esto será una proyección de la cantidad a obtener en un futuro en base a sus ventas. También así como hay presupuestos de compras, que es la proyección de la cantidad de materiales a comprar para la empresa y su costo. Hay presupuestos de producción, que es la proyección de la cantidad de productos a fabricar para cubrir las ventas esperadas. Y el presupuesto del costo de mano de obra directa, que es la proyección del costo que se espera tener para producir los artículos en el periodo. Existen otros presupuestos que solo los mencionaré, como son los presupuestos de costos indirectos de fabricación, así como los presupuestos de costo unitario de producción, los estados de costos de los productos fabricados, los estados de costo de los productos vendidos, el presupuesto de estado de resultados y el presupuesto de efectivo o de caja. Esta vendría siendo la evidencia de esta semana, que fue la clase sincrónica dividida en dos partes y una V de Gowin que se realizó en grupo. Habiendo terminado este bloque, quiero recalcar que el aprendizaje de esta semana, dejando un poco de lado el prorrateo, ya que este fue más que todo como para recordar las temáticas pasadas,
quiero empezar por los presupuestos, ya que bueno, entendemos que los presupuestos son una herramienta muy importante a la hora de crear tomas de decisiones tempranas para un periodo de producción, ya que estos nos servirán para mantener a línea los diferentes costos que se pueden llegar a tener en base a producciones anteriores. Luego, bueno, para los métodos de pronósticos de ventas, cabe recalcar que se tiene que tener bastante conocimiento sobre el mercado que se está utilizando, ya sea para poder tomar buenas decisiones a la hora de hacer los pronósticos, ya que es una de las causas más grandes por las que unas empresas de producciones pueden fallar, ya que no pueden dictaminar a nivel, por decir así, perfecto, cómo serán sus niveles de ventas en base a procesos anteriores. Y bueno, hablando de los procesos presupuestarios, yo diría que es bien necesario el recalcar que una empresa tiene que tomar en cuenta todos los métodos para procesar presupuestos, ya que estos van a servir en las diferentes áreas financieras y contables para el mejor manejo de la información interna. Y continuando, bueno, vamos a hablar un poco sobre el siguiente bloque de temas. Empezamos con los costos estimados. Tenemos que entender que los costos estimados son aquellos que indican lo que puede llegar a costar la producción y que comparándolos con los costos históricos o reales nos van a indicar las variaciones existentes. Bueno, y sabemos que una variación es la diferencia entre los costos históricos y los costos estimados. Estos tienen los siguientes objetivos: proporcionar información amplia y oportuna, facilitar el control de operaciones y gastos, determinar el confiable del costo unitario, determinación confiable del costo unitario y obtención de las posibles utilidades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para utilizar los costos estimados? Bueno, primero hay que saber que esto se usa cuando las operaciones de fabricación no son complejas. Así, también hay que saber que esto se va a aplicar cuando los artículos a fabricar son poco numerosos y de estilos y formas similares, así que no hay nivel de complejidad grande en la producción. También cuando la experiencia indica pocas variaciones de un periodo a otro y generalmente después de tener experiencia del costo estimado. Y bueno, aquí están las diferencias entre los costos estimados y los históricos, que bueno, básicamente los estimados indican lo que pueden costar la producción y los históricos ya es un dato que indica lo que cuesta la producción. Los costos estimados deben ser ajustados a los históricos no deben ser ajustados. Los costos estimados son cálculos y los históricos son resultados. Y los costos estimados se conocen antes de iniciar el proceso de producción y los históricos se conocen durante el proceso de producción. Para la base de la incorporación tenemos que tener en cuenta tres partes. Primero hay que saber si se va a aplicar por periodo, ya sea mes, trimestre, semestre, año. Ya luego por elementos, ya que estos tienen que realizarse por materiales, por mano de obra y por carga fabril. Y por departamento, que serían los costos estimados versus los costos reales. Y bueno, es necesario saber que para realizar estos costos, primero se debe de obtener la hoja de costos estimados unitaria. Luego de esto se realizan tres evaluaciones: la evaluación de producción terminada al costo estimado, la evaluación de producción en proceso a costo estimado y la evaluación de la producción vendida a costo estimado. Luego de esto se procederá a la determinación de las variaciones, así como de estudio y eliminación, y a la corrección de la hoja de costos estimados unitaria para luego realizar los estados. Estas son las evidencias de esta semana. Bueno, pues fue básicamente la clase y una tarea en la cual se nos hicieron algunas correcciones. Bueno, hablando de los costos estándar. Los costos estándar son aquellos que indican lo que debe costar la producción, es decir, el costo adecuado para que la empresa obtenga los mejores resultados. Los requisitos para implementar. Es necesario la preparación de presupuestos relacionados de efectivo, de ventas, de carga fabril y de producción. Además, es necesario establecer un adecuado sistema de control interno, así como preparar un adecuado sistema contable. También tenemos que tener en cuenta el reclutamiento y la selección
así como la capacitación del personal que utilizaremos para estos costos. Y es necesario el conocimiento adquirido del costo estimado. Los objetivos de esto, bueno, pues son básicamente proporcionar información amplia, oportuna y precisa, facilitar el control de las operaciones y gastos, determinación confiable del costo unitario, estandarización de la producción, procedimientos y métodos, y el análisis de las desviaciones en atención a su causa. Bueno, por último, he de mencionar que hay que adquirir maquinaria y equipo apropiado para realizar, ¿verdad?, estos costos. Y bueno, para el desarrollo del costeo estándar, bueno, primero se realizan 3 evaluaciones, que ya lo mencionamos: la producción terminada, la producción en proceso y la producción vendida. Luego de esto se determina y se analizan las variaciones en las cuales se utilizarán las fórmulas, que todas tienen bastante en común, en las cuales se compararán costos reales contra costos estimados, precios reales contra precio estimado, y todo esto para sacar variaciones favorables o desfavorables para la empresa. Y bueno, por último se realizarán los costos, los estados financieros, que bueno, es el estado de costo de los productos fabricados, el estado de costo de los productos vendidos y el estado de resultados. Estas son las evidencias de esta semana. Fue la clase sincrónica y fue una infografía en la cual se nos hizo la corrección de usar menos texto y más ilustraciones, y yo concuerdo. Hablando un poco del costeo directo. Sabemos que el costeo directo es el método de costeo en el cual solo los costos variables de producción se consideran dentro del costo del artículo. Esto quiere decir que se separan los costos fijos de los variables, incluyendo en los costos de producción y en los inventarios, únicamente en los costos variables. Estos tienen las siguientes características. El costeo indirecto separa los costos fijos de los variables, también incluye solamente los costos variables, cambia el concepto de utilidad de operación por el margen de contribución o utilidad, y no considera los costos fijos de producción y de los inventarios. Esto es ventajoso en el sentido de que proporciona una base sólida para establecer adecuados precios de venta, así como facilita el control de los costos, y los inventarios van a reflejar costos más reales, así como la utilidad va a presentar cifras más confiables como consecuencia. Pero tiene sus desventajas, ya que la separación de los costos ocasiona alguna dificultad porque esta no es exacta, así como que el estado de resultados no reflejará la pérdida ocasionada por la capacidad fabril no usada, y esto generará que normalmente no sea aceptado por algunos contadores y administradores. Y bueno, aquí tenemos la diferencia entre el costeo directo y costeo absorbente. Bueno, el costeo directo solo considera los costos que varían en relación directa del volumen de producción, y el costeo absorbente considera materia prima, mano de obra directa y carga fabril, sin importar si tienen características fijas o variables. Ahora es de tener en cuenta que para preparar los estados de costo y de resultado se tienen que realizar estos pasos. Primero se enlistarán los costos y el porcentaje de absorción de ellos. Luego se desarrollarán los cálculos necesarios para sacar los totales. Con los resultados se va a desarrollar el estado de costos de los productos fabricados. Luego se realizará el estado de los costos de los productos vendidos, y por último se hará el estado de costos de resultados. Estas son las evidencias de esta semana, que fueron 2 clases y una V de Going que se realizó en grupo también. Ahora hablaremos sobre los métodos para separar costos. Primero que nada, ¿qué es la ruptura de costos? El costeo directo tiene la dificultad de que la separación de los costos fijos y variables no es exacta. Y bueno, por esto surgieron diferentes métodos de separación, los cuales se practican de la siguiente manera. Primeramente tenemos los promedios altos y bajos. ¿Qué es esto? Esto consiste en efectuar la separación de los costos fijos y los variables de los promedios en los niveles más altos, así como en los niveles más bajos de unidades producidas y de los costos incurridos. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas a utilizar, que serán parecidas en este y en el siguiente, que bueno, son sumatoria del total entre el número de periodos a utilizar, el coeficiente de variabilidad
que es igual a la diferencia del costo entre diferencia en volumen, los costos variables totales, que serán el volumen por el factor de variabilidad, y los costos fijos totales, que será el costo total menos el costo variable. Ahora, hablando de los máximos y mínimos, este efectúa la ruptura comparando el volumen más alto con el más bajo de producción y haciendo lo mismo que con los costos máximos y mínimos incurridos. Y como ven, bueno, pues utilizarán las mismas fórmulas. Por último, los métodos como mínimos cuadrados. Este calcula la separación de costos recurriendo a la ecuación matemática de la línea recta para la eliminación de algunos factores y encontrar los costos. Y se utiliza la fórmula de la recta. Estas son las evidencias. Bueno, pues fueron dos clases, una en la que fue teoría y un ejercicio ejemplo, y la otra que fueron soluciones de casos prácticos. Y en esta, bueno, pues en la tarea tuvimos bastantes correcciones, pero se tomaron en cuenta. Hablando un poco de este bloque, cabe recalcar que el mayor aprendizaje que yo obtuve en el caso de los costos estimados, no aprendí ni mierda ya, la verga. Costos estimados. Bueno, pues yo aprendí que los costos estimados fueron el primer paso para la determinación de costo de producción y tuvieron como finalidad el pronosticar el costo del material, así como de la mano de obra y de los gastos indirectos a invertir en un producto determinado. Y está relacionado con el siguiente tema, que es el costo estándar, que bueno, yo considero que lo que aprendí de este tema es básicamente que el costeo estándar es una técnica que se ubica en las etapas de planeación, coordinación y control del proceso administrativo. Esto se entiende que el término estándar se refiere como el mejor método, la mejor condición o el mejor conjunto de detalles que se puedan idear en un momento determinado. Esto según Juan García Colín, y yo concuerdo bastante con él en el sentido de que el costeo estándar requiere bastante análisis en cuanto a la medición de las variaciones de la producción que se realice. Luego hablando del costeo directo, hablando un poco del costeo directo, bueno, pues logré entender que la lógica para considerar los costos fijos de fabricación como gastos y no como parte del costo es que la compañía incurriría en tales costos, ya sea que la planta estuviera en producción o estuviera inactiva. Por lo tanto, según este sistema, estos costos fijos no se van a relacionar específicamente con la fabricación de productos. Y bueno, por último, en los métodos para separar costos, cabe entender que estos son necesarios para desarrollar el sistema de costeo directo, ya que es muy importante conocer el comportamiento de los costos de una empresa, por lo que va a ser necesario el estudio, la identificación y la separación de los costos de producción y operación en dos grandes grupos, que normalmente sí se hace, que son los costos fijos periódicos y los costos variables. Continuando con los últimos temas, quiero hablar un poco sobre el costeo por absorción, el cual, es un método contable basado en el análisis del comportamiento de los costos de producción y operación para clasificarlos en costos fijos y costos variables. Este es ventajoso en el sentido de que este es útil en alguna toma de decisión, elección de alternativas y planeación de utilidades, así como es aplicable en épocas de inflación y cambios de precios y de evaluación, y normalmente este costeo se considera universal.
Por otro lado, como desventaja, sabemos que los registros contables, al integrar costos fijos y costos variables, dificulta el establecimiento de la combinación óptica del costo, volumen, utilidad. Así como sabemos que a la dirección de la empresa se le dificultará un poco la comprensión del efecto de los costos fijos sobre las utilidades. Y esto ocasionará que, pueda repercutirse en la toma de decisiones. Y sabemos que este no permite a la dirección de la empresa efectuar el control de las fuentes que generan utilidades. Y bueno, esta es la evidencia de esta semana, fue la clase sincrónica y una tarea, la cual constaba con responder 15 preguntas de un capítulo del libro de contabilidad, las cuales eran básicamente preguntas resúmenes de este, y consistía en realizar los estados de costos pasados de costo directo a costo por absorción. Y bueno, por último, vimos lo que sería el punto de equilibrio. Este es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no gana ni pierde. Esto es particularmente básico para establecer las situaciones reales de la empresa o de los productos, porque los puntos de equilibrio no solamente se obtienen para una empresa, sino también para cada producto que se fabrica o se vende. Existen 3 métodos en el cual nosotros desarrollamos ejercicios por el método gráfico, que básicamente nos dictamina que el eje X sería el volumen de ventas y el eje Y serían los ingresos, costos de fabricación y costos variables. En esta semana tuvimos la clase, así como tuvimos una tarea en la cual nosotros teníamos que encontrar por método gráfico algunos casos, ¿no?, en los cuales se nos planteaba y nosotros teníamos que realizar básicamente la utilización de la fórmula, despejar esta. Pues conseguimos encontrar los puntos en los cuales se interceptan las dos líneas rectas y encontramos el punto de equilibrio de la empresa de los casos, ¿verdad? Y como aprendizaje de estos temas, sabemos que el costeo por absorción es básicamente la forma de presentar los costos de una empresa, ya que este es el más aceptado por el fisco, y no siendo el más detallista, siempre será la mejor manera de representar cómo se encuentra una empresa. Sin embargo, el costeo directo nos mostrará a mejor detallamiento donde nosotros tenemos ventajas y desventajas como producción, y nos permitirá una mejor toma de decisiones. En el punto de equilibrio, pues es muy útil saber en qué punto de la producción nosotros podemos empezar a perder o nosotros podemos llegar a ganar, dependiendo del nivel de producción que tengamos y los costos a los que incurramos en esta. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.